Está con nosotros Daniel Buquet. Buen día, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bien, ¿son esporádicas tus salidas o...? Bueno, no tan esporádicas, pero son salidas muy breves, ¿no? Porque no estamos yendo a trabajar a nuestras oficinas en facultad, salvo cuando haya necesidad de ir, no sé, a buscar algo físico. Uh-huh. Entonces, más bien, mandados. Claro. ¿Y con tapabocas, eso sí? Bueno, en la calle yo no lo uso. Yo veo que mucha gente lo usa en la calle. Tengo bastante certeza de que en principio, salvo que en la calle haya efectivamente una aglomeración donde estás circulando, creo que el tapabocas no aporta nada. Pero si te encontrás con alguien y te pones a charlar. No hago eso. Es más, como los demás van con tapabocas, no los reconozco. ¿Quién será? Esa persona dice, ¿qué le pasa a Buquet que ya no me saluda? No, pero al ingresar a los locales, sí. Sí, desde ya. Acá cuando creo que hacía mucho que no entraba un ascensor, entonces entré al ascensor y vi que no había nadie, ¿no? Pero era tan chico que me cajé el tapaboca enseguida. Además, en el caso del ascensor del edificio de la radio, hay una recomendación de que porque es un ascensor más bien chico, ¿no? Chico, aunque no tiene puerta interior, lo que de alguna manera tiene mayor circulación de aire. Pero es verdad, absolutamente. Claro. Es como ves pasar las puertas en un gesto que la primera vez te resulta un tanto intimidatorio. Pero igual, aún así hay una recomendación de que suban de a una las personas, ¿no? Ajá, ni la vi, pero cumplí sin saberlo. Sí. Salía una persona en el momento que yo entraba y entré al ascensor vacío. Bien, muy bien. Y en cuanto a ayer conversábamos con Alem Misraji, al que conoces bien, yo no sé si... Conozco, claro, por supuesto. Pero vos no llegaste a trabajar con él en el tema encuestas, ¿no? No en el sentido... Porque creo que Chasquetti, Garcés sí, ¿no? Chasquetti y Garcés tuvieron que yo recuerde un periodo electoral, sí, trabajando para la consultora de Alem, Radar se llama, creo que durante una campaña electoral en las primeras, cuando él empezaba o empezaba a ser conocido en el área de opinión pública. Creo recordar que para la elección de 2004. Bueno. La que consagró presidente. O 99. Bueno. En fin, ahora no estoy seguro, pero sí, digamos que hice un par de proyectos junto con Alem y la Facultad de Ciencias Sociales. Él colaboró muy generosamente con nuestras primeras encuestas hechas desde la facultad como actividad académica, con participación de estudiantes, y Radar nos cedió más de una vez su call center, hasta que nosotros logramos tener en facultad el nuestro, ¿no? Y no sé si estás al tanto que está haciendo una medición, no desde el arranque de la pandemia, sino algunas semanas después, pero en todo caso, semana a semana, a través de la herramienta, utilizando las redes, ¿no? Facebook e Instagram, y sobre una base de preguntas que en general tienden a repetirse, ¿no? Y que habla más bien, que hace hincapié en hábitos que han cambiado, en fin, sensaciones, sentimientos. Sí, he visto. Y en ese aspecto, si yo te dijera, ¿qué estás haciendo nuevo, distinto o más de lo que hacías? Bueno, pero en mi casa es muy característico. En mi caso, dije casa porque seguro que es la imagen que me vino. Al no estar yendo a la oficina y por supuesto, mucho menos las clases. Para nosotros las rutinas cambiaron muy radicalmente. Obviamente todas las clases que hemos dado, y no solo clases, algunos eventos, conferencias, son todas usando aplicaciones virtuales, ¿no? Sí, claro. Y el trabajo en casa, el 99%, que es muy diferente a mi rutina anterior, que tiene... A ver, cualquiera de las dos cosas tiene para mí tiene un problema. Obviamente hay gente que ya estaba habituada a trabajar en su casa, desde su casa, pero la casa propia te genera una situación donde el límite entre ahora estoy en casa, no, ahora estoy en el trabajo, no existe. Claro. Entonces, en el medio de, no sé, estoy trabajando en una investigación, buscando unos datos, si suena el teléfono, atiendo el teléfono y me acuerdo que tengo que ir a pagar una cuenta, agarro, salgo y voy a pagar.
¿Me entendés? Si yo estoy en facultad... Y al revés también, ¿no? Me acuerdo de algo, digo, bueno, lo resuelvo mañana, o bueno, de noche si fuera posible. ¿Me explico? Es decir, no hay se desdibuja el límite entre dos momentos rutinarios de la vida, que es lo que vos haces en tu casa y lo que vos haces en tu trabajo. Y ahí ya no hay un horario necesariamente definido para trabajar o hacer tareas domésticas. Se combinan de maneras más o menos aleatorias. Pero a propósito de lo doméstico, por ejemplo, ¿sos de los que está morfando más? ¿Sos de los que está cocinando más? Cocinando más, comiendo seguramente mejor en términos de balance de alimentos, porque en la oficina yo soy de esas personas que suele comprarse una tarta, un sándwich o algo a la hora de comer. Y no, justamente, sí. En mi casa la cocina diaria, el menú diario pasó a ser algo, parte de la vida. Claro. Con el tiempo que insume también, ¿no? ¿Y vos cocinás o...? Todos. En mi casa somos 3 en este momento, mi mujer y mi hijo, y tenemos ahí como... a ver aquí. No, yo voy a hacer tal cosa. Me voy a tener que forzar para mañana. Pero nadie suelta la chancleta y decir, te queda fenómeno, seguí vos, papá. No, hay una rotación no preestablecida, pero más o menos espontánea, donde nos vamos turnando como chef. Las distintas encuestas que se han dado a conocer a propósito de cómo los ciudadanos... En ese sentido te iba a decir que eso no nos resulta extraño, porque se parece mucho a las vacaciones, ¿no? Esos hábitos de los que... Claro, si vos me decís, bueno, darle a la comida hogareña un lugar más relevante y cotidiano, no la de los domingos, los sábados, bueno, eso en mi caso en vacaciones siempre ocurre, claro. Al punto que, bueno, a veces las vacaciones se convierten en una secuencia de comida. Claro. Te pones después de almorzar empezás a planificar la cena. Claro. Y a propósito, la cocina mexicana, ¿juega un rol o ¿cómo no? ¿Está presente en ustedes? ¿Quedó eso como un legado? Por supuesto. Sí. No, porque estoy pensando en tus gurises. ¿Tus niños nacieron...? Bueno, en los 90. Pero nacieron aquí, en Uruguay. Sí, pero bien. Bueno, los dos conocen México, tenemos familia mexicana, conocen la comida mexicana. Pero, a ver si razonó. Ellos nacieron en una casa en donde a la hora de cocinar no es tan extraño que se cocine comida mexicana. No es para nada extraño, claro. Pero es apreciado además. Sí, me imagino. Bien. ¿Y alguna especialidad? Por ejemplo, a Marina el mole le queda muy bien. Sí, no le queda, porque lo compramos. O sea, el mole es algo muy difícil. La salsa llamada mole mexicana, hay algunas variantes, ¿no? Pero en general la traemos de México, nos la traen parientes, amigos que viajan, y lo que hacemos es preparar alguna carne con esa salsa que compramos envasada. Claro, pero la salsa no se hace aquí. Yo nunca vi a nadie, ni siquiera restaurantes mexicanos, que fabricaran su propio mole, aunque es posible. Porque requiere insumos muy complicados. Tiene una enorme variedad de ingredientes, muchos de ellos chiles, gran variedad de chiles. No, pero yo hablaba de México, el tipo no entendía mucho, ¿no? ¿Cómo? Chile. Sí. Qué buen chiste. No, yo creo que no sé si tiene que ver con que haya habido muchos uruguayos en México, pero hay algunos términos que probablemente hace 30 años nadie usaba en Uruguay, y que ahora la gente sabe que un chile es un ají picante, sí. Y que en México son muy populares y que además tiene una gigantesca variedad. Totalmente de acuerdo. Y la receta del mole, entre otros ingredientes, porque lleva, bueno, chocolate, lleva, no sé, maní o cosas de estas, almendras, lleva además como, no sé, 12 chiles diferentes. Entonces no es sencillo reconstruirlo en Uruguay. Y en la tabla de posiciones acerca de qué tanto bancás y te gusta el picor, ¿dónde estás? Le gano a cualquier mexicano. No, ¿en serio me decís? Pero dejé mexicanos enchilados porque... No, pero pará. Sí, porque, a ver, esto nos pasa a varios, no a todo el mundo, pero
los que estuvimos de adolescentes en México, los que fueron de niños a México, cada uno con sus gustos y sus variedades, pero no te adaptás a la comida mexicana. Yo con compañeros de liceo, por decirte algo, el aguantar el picante en aquella época también era como una cosa, ¿saber cuánto aguantas, güey? Entonces, pero sería como, a ver, tomar, chupar acá, digamos, y que no te mames. Cosa de adolescente, y entonces, bueno, aguantar picante entre los varoncitos, no sé si entre las chicas podías ver algo parecido. Y sí, yo me desempeñaba como cualquiera. O sea, no... Porque no es genético, ¿entendés? Es claro, es una costumbre. Una adquisición. Digo que además no es solo mexicano, hay en Oriente, ¿no? Sobre todo, pero en África también. Hay países y hay cocinas que son muy picantes. Pero en todo caso sí, lo que podemos asegurar es que tu estima por el picor está muy, pero muy por encima del promedio de los uruguayos. Ah, sí, seguro. ¿No? Sí, incluso porque vos acá cuando vas a restaurantes de comidas étnicas, como le llaman algunos, donde suelen ser picantes, las preparan mucho más suaves y muchas veces tienen picantes aparte porque si el cliente que la quiere más picante se lo pueden preparar, pero creo que el público promedio uruguayo es reacio. Sí. Bien, vamos a la pausa y hablamos de política. Sí, no sé qué, me estás entrevistando. Bueno, sí. Estamos en el 98.7, estamos poniendo en la mañana en camino. Pará que me acordé de una cosa cuando estuve en México, porque yo soy de los que digo que a mí me gusta el picor, pero me reconozco que, digamos, en México nunca jugaría, no en primera división, ni siquiera sería profesional, ¿me explico? Es posible. Pero me parece que estoy por encima del promedio... Uruguayo. ¿Estamos de acuerdo? Es posible, sí, no conozco tu gusto. No, pero que además... Podemos hacer una prueba. Pero además tengo siempre como la inquietud de ver hasta dónde, ¿no? Pim, y advierto que esa sensación es una sensación desde el punto de vista del gusto, del sabor culinario, agradable, que enriquece. Porque si no ya sería una especie de... Bien, veo que por lo menos sos audaz. Te animás a probar las cosas. Bien, una de las cosas que a mí me pasó en México cuando tuve la fortuna de por una semana visitarle para trabajar, o sea, para actuar en el año 92, era que estábamos buscando un sitio y no dábamos con él. Por supuesto no había aplicaciones, ¿no? Y no dábamos con él. Y recuerdo que para dar con ese sitio le preguntábamos a muchas personas, ¿no? Y las personas invariablemente, todas nos respondían. Y todas nos respondían cosas distintas. Pero nadie reconocía no saber, claro, no tener la menor idea. No. Pues no, sí. Y entonces... Eso es un problema en México, realmente. Y que quería saber si... La gente no te puede decir que no. Ahí va. No nos ocurrió una excepción, digamos. En general, cuando te acercás a una persona y le decís, perdón, usted sabe dónde queda tal cosa... Cuando el tipo empieza a hablar, vos ya te das cuenta que no sabe. Claro. Porque empieza a decir, sí, y mira para un lado, y después mira para el lado contrario, y te empieza a dar una indicación imprecisa. Entonces, ya sabes que no sabe, pero se está esforzando por ayudar. Por ser amable, digamos. Exacto. Por ser considerado. Estamos poniendo la mañana en camino. Ahora sabemos que nos vamos a la pausa. Y al regreso, bueno, en la columna de análisis político seguimos conversando con Daniel Buquet. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Creedence, estamos en el 98.7. Las encuestas invariablemente desde que se empezaron a conocer una vez que el gobierno se instaló, han dado, diría que con pequeñas variaciones, distintas empresas, y si bien todas en buena medida atravesadas por la emergencia sanitaria, dan valores muy, muy altos de adhesión a las políticas que está llevando a cabo el gobierno en general y el presidente de la República en particular, ¿no? Sí, creo que es un fenómeno interesante tratar de pensar a nivel de la imagen del gobierno en la opinión pública. La imagen del gobierno es el término que usamos normalmente para medir esto, ¿no? Le llamamos imagen a lo que la gente piensa sobre el desempeño del gobierno.
¿no? Y normalmente se mide en términos de aprobación o desaprobación. Entonces, acá ocurrió un fenómeno particular, una coincidencia, y es que la emergencia sanitaria se presentó prácticamente al mismo momento en que asumió el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? En opinión pública hay dos fenómenos muy conocidos desde hace décadas en Estados Unidos, que es de donde se empezó a estudiar la opinión pública tempranamente, ¿no? En los años 40. Hay un fenómeno que para los gobiernos se conoce como luna de miel. Un periodo, a veces se suele hablar de los primeros 100 días, están faltando, no sé, 10, 12 días para cumplir los primeros 100 de este presidente, donde se sabe que los gobernantes suelen tener una imagen positiva alta, es decir, una imagen positiva que va más allá del apoyo electoral que recibieron para ganar el gobierno. Estamos hablando de democracias, ¿no? Porque es un periodo en el que se generan muchas expectativas y normalmente el gobierno no ha metido la pata todavía. Entonces, bueno, obviamente, los que votaron al nuevo gobernante estarán contentos simplemente porque ha asumido el gobierno que apoyaron. Pero después muchos otros que no lo votaron, pero que tampoco tienen un rechazo visceral contra este nuevo gobernante, se generan expectativas favorables. Sí. Que en todo caso empiezan a decaer una vez que perciben que el gobierno no hace cosas que ellos quisieran que hiciera o que directamente mete la pata o comete errores, ¿verdad? Esto, obviamente, se necesita un tiempo para que ocurra. Entonces, es muy común que los gobernantes arranquen sus periodos de gobierno con niveles altos de aprobación, con variantes. En Uruguay le pasó a todos los gobiernos del Frente Amplio, tal vez en el arranque con niveles, en el arranque de los gobiernos del Frente Amplio, o sea, me refiero a Tabaré Vázquez allá en el año 2005, con niveles extraordinarios de opinión favorable, cercanos al 80%, o más del 70% de aprueba la gestión o cosas por el estilo. Por lo tanto, que tenga, a ver, se han hecho varias encuestas y algunas empresas han hecho más de una encuesta desde que asumió el gobierno, y creo que estamos en niveles de aprobación del gobierno en general, ¿no? Sí. O de la gestión del presidente, en torno al 60% de opiniones favorables. ¿De acuerdo? Sí. Esto para una luna de miel sería normal. No debería llamar la atención. Pero, en el medio, menos de 2 semanas después de que asumiera el gobierno, aparecieron los primeros casos positivos de COVID y además inmediatamente se decretó la emergencia sanitaria. Este otro fenómeno, que es la crisis de carácter nacional frente a un enemigo externo, también genera un fenómeno de opinión que se conoce como Rally Round the Flag, ¿no? Como un desfile alrededor de la bandera. Es un fenómeno que también se estudió en Estados Unidos, un poco después, no en los 40s y 50s, pero sí en los 60s, 70s, y estaba asociado en Estados Unidos a las guerras en las que intervenía Estados Unidos. Claro, si tu país, en todo el país, ¿no? Porque el gobierno es producto de conflictos internos. En una democracia vos tenés partidos diferentes que compiten por el gobierno. Entonces uno gana y otro pierde. Ahora, hay momentos en los que todo el país se enfrenta a un enemigo externo. En una guerra esto es literal. Bueno, no necesariamente hay un enemigo externo, pero por lo menos el gobierno le presenta a la sociedad la situación en esos términos. Estamos peleando una guerra contra un enemigo externo que nos quiere hacer daño a todos nosotros, ¿no? A los demócratas y a los republicanos, a los frentistas, a los blancos, a los colorados. La pandemia tiene características de este tipo, una crisis, un enemigo externo, llamarle enemigo a un virus, el término no es correcto, pero es un problema a enfrentar,
y es externo, es decir, no se originó en Uruguay, vino del exterior, tan vino del exterior que es recomendable cerrar las fronteras. Puede seguir viniendo del exterior. Y entonces también es natural que en un fenómeno de este tipo, cuando un gobierno se pone al frente de la sociedad para combatir una amenaza externa, un enemigo externo que nos ataca a todos por igual, la opinión pública tiende a ponerse del lado del presidente. ¿Y cuál es el problema o lo interesante de la situación? Y que yo no he visto en las encuestas, o que no he visto en las encuestas, no, que no, de los elementos de las encuestas que han sido divulgados, no surgen elementos que nos permitan saber si el nivel de opinión favorable que tiene la calle Pou o el gobierno se debe a que todavía está en su luna de miel, o si se debe en realidad a que está liderando el combate al COVID-19 de una forma en la que la opinión pública percibe correcta, ¿no? Pensemos que esto puede haber pasado, algo parecido, cuando el cierre de los puentes de algunos activistas argentinos o vecinos argentinos por el tema de las pasteras en Fray Bentos. Sí, sí. Hubo un momento allí donde la cuestión en Uruguay generó la percepción de que los argentinos, no eran los argentinos, pero esto incluyó al gobierno argentino, de cierto modo, estaban atacando al Uruguay, estaban perjudicando al Uruguay, y que los uruguayos entonces nos uníamos para enfrentarlo. Al punto, yo no sé si no fue este muchacho, este cantante Cordera, el pelado, sí, que vive acá en Uruguay. Sí, que creo que en un toque, el tipo obviamente es un rockero, tiene fanáticos que lo adoran. Bueno, pero en aquel momento se mandó en Uruguay, ¿no? En algún concierto, algo en contra de las pasteras y recibió abucheos. Claro, claro. O sea, la gente estaba muy compenetrada con el asunto. Claro, porque el discurso ambientalista había cedido, claro. Sí. Había sido superado por el discurso nacionalista, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. No, y además fue muy interesante ver cómo por esos tiempos se unían en adjetivar pésimamente a la Argentina, de paso cañazo, voces muy de izquierda y muy de derecha, ¿no? En aquellos años, en esos momentos. Era brutal. Ahora se me ocurren algunos, pero no viene al caso. Cómo encontraban un punto de unión tan fuerte, tan eficiente. Bueno, este es un tema interesante en Uruguay porque las pasteras siguen siendo un asunto controversial donde las izquierdas y las derechas se diluyen, ¿no? Pensá en UPM2 y pensá en los agentes políticos que se oponen, claro. Y vas a encontrar en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Sí, claro. Y bueno, son estos asuntos, pero volviendo a la cuestión, sería interesante poder discernir si la opinión favorable que tiene el gobierno se debe a que está en su luna de miel o se debe en realidad a que la gente valora positivamente las medidas que ha adoptado contra la pandemia. Discriminar eso, claro, resulta un tanto difícil. No, yo no tengo elementos, ¿no? Incluso hasta habría que pensar cómo diseñar un estudio que permita distinguir estos dos aspectos. Lo que podemos es intentar hacer algún razonamiento. Hay uno que es bastante obvio, me parece interesante, sin sistematizar, ¿no? Pero más de una encuesta le ha preguntado a la gente qué opina de las medidas adoptadas por el gobierno para atender la crisis sanitaria, ¿verdad? Específica, o sea, no es qué opina usted de la gestión de la calle Pou, sino qué opina de las medidas adoptadas por la calle Pou o por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia. Bueno, esto suele tener aprobación también de parte de la población. Entonces, ¿qué podemos decir?
yo no puedo decir que la aprobación del gobierno se debe a que todavía está en la luna de miel y no a la crisis, porque si las encuestas me dijeran que la gente tiene una opinión negativa de las medidas del gobierno sobre la crisis, pero aprueba el gobierno, yo diría, perfecto, no es la crisis, no hay rally round the flag. Lo que hay es luna de miel, ¿de acuerdo? Clarísimo. Hay algo así como las dos cosas. Por otro lado, si uno ve algunas cuestiones de política del gobierno, claro, hasta cierto punto, el gobierno y el combate a la pandemia fueron casi lo mismo durante mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es el gobierno, el nuevo gobierno para los uruguayos? Que tal vez ahora no, pero un mes atrás. No, claro. Bueno, era el presidente o alguno de sus ministros hablando sobre la pandemia, las medidas que están tomando, desde, no sé, cerrar las clases hasta Talvi rescatando uruguayos del exterior o mandando australianos para su casa. En fin, en realidad el gobierno y las medidas contra la pandemia son lo mismo durante mucho tiempo. Al punto tal, bueno, primero que ese estudio que está haciendo Radar semana a semana evidencia cómo de alguna manera, vos recién lo insinuabas, esto está cambiando porque ya el COVID, bueno, hay que ver el fenómeno Rivera, que tanto logra revertir esa tendencia, estaba como saliendo del primer plano, de la atención mediática y de la atención de los ciudadanos, ¿no? Pero además incluso ocurrió una cosa muy interesante en esto que vos decís. Ya nos habíamos acostumbrado que día a día teníamos conferencias de prensa, invariablemente, todas vinculadas a distintos aspectos de la emergencia sanitaria. Y viste que se armaban unas conferencias de prensa como de clase A, clase B, clase C, y la posta era se caía el presidente en la conferencia, ¿no? Pero en todo caso no se sabía hasta un rato antes, que también eso ocurrió. Sí, sí. Hasta que una vez el presidente dio una conferencia de prensa, o sea, se dio una conferencia de prensa, participó el presidente y habló de la LUC. Yo no sé si lo recordás, y no habló específicamente de los temas vinculados o creo que los mencionó muy en el arranque, bueno, y ahí se transformó como una novedad que hasta ese momento no había ocurrido. Bueno, acá es donde yo creo que justamente donde se abren los caminos, es precisamente cuando el proyecto de ley de urgente consideración ingresa al Parlamento. No sé si te referís a esa conferencia, sí. Donde anunció, porque recordemos que este proyecto iba a ser enviado el 2 de marzo, según sí. La transición, pero resultó que el 2 de marzo no estaba pronto y se habló de que iba a demorar unos días y en eso apareció COVID, ¿no? Y mandó parar, como dice la canción. Entonces, claro, llegó un momento donde dijeron, bueno, ya está, digo, más o menos, este tema hemos hecho lo que se puede, no vamos a dejar. Entonces, ahí empezó otra vez el debate. Pero el debate yo creo que tuvo mucho que ver con el COVID, porque cuando el presidente anuncia, bueno, ahora sí vamos a mandar el proyecto al Parlamento, la vicepresidenta, creo que como era quien lo recibía. Como el proyecto va al Senado, pero en el caso del Senado, la vicepresidenta es la que preside la Cámara de Senadores, entonces a su vez ella tuvo protagonismo en este procedimiento. Sí, con el prosecretario. ¿Qué pasó? Recuerdo el prosecretario momento, que es como el redactor. Y además se dice que buena medida es el gran redactor, ¿no? O el que está encima de la redacción del proyecto. Genera un debate sobre la LUC, pero no sobre los contenidos. Claro. Sino, pero ¿cómo? Estamos en el medio de la pandemia y vos me metés esto, no te das cuenta que esto es antidemocrático. En fin, es decir, aparece la LUC, pero el debate no se despega de la pandemia. Es la LUC y la pandemia, ¿no? Entonces, para que se despegue la LUC de la pandemia, yo diría, para que volvamos a tener un debate ideológico. Exacto. Un debate entre derechistas e izquierdistas, que esto es, el debate ideológico es eso, aunque haya gente que no lo comprende. Justamente, a ver, las medidas sobre la emergencia sanitaria tienen componentes más izquierdistas y más derechistas, o matices, o lo que vos quieras, pero vos fíjate que en general
¿qué decía el Frente Amplio? Bueno, el gobierno está tomando medidas en la dirección correcta, pero insuficiente. Claro, ¿Qué quería? Bueno, más Estado, gastar más plata. Esto es lo que hacen las izquierdas, ¿no? Sí. Creo que hay un punto, incluso en el que está alineado la izquierda política, o sea, la expresión política de la izquierda, el PIT-CNT y la propia Universidad de la República a través de sus distintas, que el punto me parece que es como una especie de parteaguas en esa mirada, tiene que ver con la asistencia directa, es decir, entregar dinero a las personas con mayores fragilidades, una especie de renta para esos sectores, ¿no? Bueno, porque sí, hasta lo que llama la renta básica universal. Sí, pero que en este caso no sería universal. Claro, que en realidad no existe en ninguna parte. Lo que pasa es que el modelo renta básica universal es precisamente una propuesta que tiene varias décadas de debate filosófico o de teoría política, ¿no? Sí, claro. En términos de sociedad justa, sociedades capitalistas o, si querés, hasta postcapitalistas. Uh-huh. En fin, es toda una cuestión académica, de debate académico, que tiene, bueno, formas de aplicación, es decir, las transferencias monetarias que se hacen a los sectores de menos recursos son formas de arrimarse a esa idea, ¿no? Obviamente, el Frente Amplio nunca le dio un sueldo mínimo a todas las personas que no tengan ingresos. No, nunca llegó. Ahora propuso dar un sueldo mínimo. Claro, no lo propuso de manera definitiva, sino provisoria. Pero en este marco, ¿no? En este contexto. El de la emergencia sanitaria. Sí. Pero quiero decir, está bien. Un sueldo mínimo a 300.000 familias. El Frente Amplio nunca le dio ese dinero a 300.000 familias. No, ni un mes, ¿no? No. Okay. Quiero decir, es más fácil proponer gastos. Decir, que ese comentario viene a decir como el reproche que viene de la derecha, es decir, me lo haces ahora, bueno, que no sos gobierno. A ver, siempre en el debate, siempre uno va a achacarle al otro. Pero creo que sobre este punto en particular el número ni era tan grande, que recuerdo los economistas del Instituto de Economía que vinieron a plantear esto acá, es que se hablaba de números, no eran tan grandes tampoco y tampoco tan el número no es inaccesible. Si vos haces cuentas, ¿cuánto te cuesta 2 meses o 3 meses de un sueldo mínimo para 300.000 personas? 300.000 personas, no 300.000 familias, ¿no? No, bueno, es para las familias, es uno por, según entiendo la propuesta, es uno por hogar. Sí. Es un sueldo mínimo por hogar. Por lo tanto, en un mismo hogar hay que multiplicarlo por 300.000, ¿no? Está bien. Es algo que vos podés pagar con, por ejemplo, los préstamos contingentes que el país tiene aprobados en organismos multilaterales de crédito. Sí, lo podés pagar, yo qué sé, $500 millones, no sé, ahora no recuerdo. Creo que se habla de 400. Bueno, pero, una cifra, sí, 1 mes, 2 meses lo podés pagar, vas a aumentarte la deuda en $1.000 millones, por decirte algo, y bueno, que tampoco es tanto, yo qué sé, se podrá resolver, sí, pero bueno, ahí justamente hay un asunto ideológico. El gobierno nunca llegó a considerar este volumen de transferencias. Creo que acaba de anunciar la duplicación de las asignaciones y del, otra de estas transferencias, Uruguay Social, tarjeta Mides o algo por el estilo, por segundo mes, digamos. Ese es el volumen de dinero que está poniendo el gobierno para atender lo que sería la emergencia social derivada de la pandemia. Es obvio que ahí hay diferencias, pero yo creo que son diferencias como de grado. A ver. Sí, clarísimo. Por eso yo digo, el debate ideológico es más, o vamos para acá o vamos para allá. ¿Entendés? Es como que tenés 2 direcciones alternativas. Acá la dirección es la misma. Uno quiere ir más rápido y otro va más lento, yo qué sé. Entonces, yo creo que ahí sí la LUC, el proceso, el tratamiento, logró restablecer el debate ideológico en Uruguay y sacarnos un poco del rally round the flag, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está claro que buena parte del proyecto de ley de urgente consideración son medidas programáticas del nuevo gobierno, que es de derecha, es decir, medidas
A ver, viste que si yo fuera senador del gobierno, ya si hubieras dicho eso, te parece. ¿Y por qué me dice eso? Bueno, te lo explico. Se lo explico, señor de derecha. Se lo explico, señor de derecha, que no le gusta el lo ves a cada rato nombre. Eso, ¿no? Sí, me ha pasado en medios públicos, porque a veces hay políticos. Pero además es curioso cómo en Uruguay decirle a alguien que es de derecha es como que le hubieras dicho algo malo. Cómo el sustantivo pasa a ser adjetivo, ¿no? Correcto. Es una cosa muy curiosa. Creo que un derechista, en fin, salvo que inventaran un término más apropiado o equivalente, que sea agradable, lo que debería hacer es luchar por reivindicar el término en todo caso. Claro. Porque está bien, yo qué sé, dicen liberales o cosas así. Bueno, ¿por qué usted me dice derechista, Buquet? A ver, yo te diría 3 capítulos de la LUC. Seguridad pública. ¿Hay derecha y hay izquierda en seguridad pública? Sí la hay. ¿Qué piensa la izquierda de la seguridad pública? Bueno, piensa que la gente no es mala, que los niveles de delincuencia a los que llega una sociedad son producto de las desigualdades y de las injusticias sociales, ¿no? Que las sociedades más... Hay evidencia para esto, ¿no? Que las sociedades más pacíficas son sociedades con altos niveles de bienestar y con bajos niveles de desigualdad, etcétera. Esto es una visión de izquierda en materia de seguridad pública. La derecha cree que a los delincuentes hay que reprimirlos, hay que castigarlos, hay que meterlos presos, hay que endurecer las penas, hay que endurecer la represión. No, y que el que es delincuente es siempre porque decidió ser delincuente, bueno, ¿verdad? Claro. Pudiendo... Esto tiene que ver con el pensamiento liberal. Claro. No importa si sos pobre o no. Si sos... Ser honesto no es un problema de ser rico, ¿no? En fin, claro, el endurecimiento de la seguridad pública en la LUC, para que veas que esto además tiene hasta cierto punto un contenido de clase, que es lo que está detrás de históricamente de la distinción entre izquierdas y derechas, es decir, el conflicto entre obreros y patrones, la diferencia de clase en la sociedad. Si alguien dice, mira, en la LUC, el capítulo de seguridad pública es un capítulo claramente represivo, ¿no? Le da más elementos a la policía para intervenir, presunción de defensa legítima, no sé qué, cosas que no están porque no pueden ir, como el allanamiento nocturno, pero que el ministro del Interior insiste en que sería una medida apropiada. Sin embargo, en la LUC, y te pongo otro ejemplo, hay algunas medidas que tienen que ver con lo que el Frente Amplio llamó la inclusión financiera, ¿verdad? Sí, sí. Una de esas medidas es subir significativamente el límite de las transacciones que se pueden hacer en efectivo. Creo que lo sube de 5 a $100.000. Uh-huh. Lo que subirla sin que nadie te haga ninguna pregunta, ¿no? Ese es el... Quiere decir que, a ver, en Uruguay está prohibido hasta este momento hacer transacciones en efectivo arriba de $5.000. Cash, ¿de acuerdo? Si vos me vendés tu auto en $6.000, espero que sea un buen auto y que me resulte barato, yo no te lo puedo pagar con 60 billetes de $100. ¿De acuerdo? Te tengo que hacer una transferencia bancaria o sacar un documento en el banco y entregarte el documento. ¿Se entiende? Se entiende. Es obligatorio, si no, sos pasible de una sanción. Este límite se sube a $100.000, o sea, se puede comprar casi cualquier auto o muchas propiedades inmuebles cuyo valor es menor. Porque además esos 100.000 pueden usarse en cuotas, ¿no? Bueno, es decir, y además, efectivamente, si el pago se fracciona, podría ser en efectivo. Pero ¿qué dice el Frente Amplio sobre esto? Porque hay varios aspectos del asunto. Uno de ellos tiene que ver con que estas medidas de bancarización de las transacciones operan como una forma de represión de delitos muy serios de lavado de dinero. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, porque además esas normas fueron sugeridas por organismos internacionales a los que Uruguay
con los que Uruguay acordó, ¿no? Es cierto que creo que Uruguay tiene un límite muy bajo para transacciones en efectivo, eso creo que es cierto, ¿no? Sí. Pero te quiero decir, lo que vos estás haciendo para las actividades financieras es dar una mayor permisividad, lo que genera incentivos o facilidades para cometer algunos delitos financieros, como el lavado de activos, ¿de acuerdo? Sí. Que es un delito. Claro. En ese tipo de delitos, esos delitos no los cometen los pobres, ¿de acuerdo? Sí, no claro. hay pobres lavando dinero. No, señor. Los pobres son rapiñeros, en fin. Entonces, la visión de la represión del Estado al delito, sí, no solo es una visión más represiva, la que tiene este gobierno comparado con los gobiernos anteriores. Ojo, cuando yo te dije la visión de la izquierda, en realidad los gobiernos de izquierda terminaron aplicando políticas de derecha en la represión al delito, que en el periodo Bonomi, ¿no? Sí. Que fueron políticas de incremento de la capacidad represiva del Estado y de sancionar. En el periodo Bonomi, que por otra parte significó 2/3 del periodo del Frente Amplio. Está bien, pero no fue de un día para otro. No. El cambio, pero fue gradual, desde una orientación tal vez naif, incluso al principio, ¿no? De los primeros ministros de Vázquez. Pero un día podríamos ingresar a ese plano, en la construcción del relato. En realidad ese periodo, si querés, naif, ingenuo, más abrazador de la causa social como única o casi exclusiva explicación del delito, fue en un periodo del primer gobierno relativamente corto, el que tuvo al ministro Díaz como secretario de Estado. No, bueno, y Daisy Tourné también. No, bueno, por eso digo, hay que estudiarlo. Está bien, esto ha sido gradual. No, yo no tengo duda, incluso Bonomi no cambió la orientación de un día para el otro, ¿no? Pero fue progresivo. Te diría que hasta, en realidad, no es exactamente un tema de cambios radicales de políticas, pero sí cambios de la comunicación y de la imagen, hasta que apareció estos operativos que se llamaron Mirador, y que este muchacho, que ahora no me viene el nombre, Leal. Gustavo Leal, sociólogo, pasó a ser una especie de vocero, comandante de estos operativos. Fue el conductor de esos operativos, no se lo veía. El gobierno no logró transmitir una idea muy parecida a la que transmite el actual ministro del Interior o el actual presidente, en el sentido de dureza contra el delito, firmeza contra el delito. Se acabó el recreo, ¿no? Frase de la calle Pou, aunque todo el mundo le atribuye. Expropiada por Maní. El gobierno del Frente Amplio terminó tratando de comunicar ese mensaje. Igual yo creo que la percepción de la gente sobre la seguridad seguía siendo igual de negativa. Solo que perdiendo perfil además la izquierda en ese sentido. Bueno, claro, además de que era cada vez menos de izquierda, no lograba lo que podría haber logrado, que es convencer a la gente de centro que estaban haciendo bien las cosas en esa materia, porque seguramente buena parte de los votos por la calle Pou en el balotaje tuvieron al tema de la inseguridad como principal motivación. Con el absurdo incluso, absurdo desde mi perspectiva, con lo curioso, si querés, que en el segundo debate presidencial, el que estaba dictaminado por ley, ¿no es cierto? Vos recordarás un momento en el que el hoy presidente Lacalle le reprocha el poco apoyo que tiene la policía, también desde la perspectiva legal, al candidato Martínez, y el candidato Martínez dice casi como con orgullo: no, pero si los policías en el último año y pico han matado no sé cuántos presuntos criminales y ninguno fue preso. Pero quiero decir... de la presunción de legítima defensa. Eso era un dato que Bonomi, en medio de la polémica, había comunicado. Pero en otro contexto... diciendo que básicamente era innecesario, porque efectivamente habían ocurrido casos donde los policías disparan y no sé si son todos, muere el criminal o no muere, queda herido el criminal. Se ha hablado de los delincuentes abatidos. En ningún caso
se había imputado al policía por un delito. Entonces, que mal podía decirse que no tenían apoyo también legal. Sí, claro. Desde ese lugar. Igual queda. Sí, nosotros estamos a los tiros con los delincuentes. Pero resultaba muy como si, no, mirá que nosotros también matamos delincuentes. Una cuestión que en otro contexto, desde la izquierda, era absurdo que se reivindicara. A ver, fíjate que estos son, claro, está bien, pero no nos desviemos. Yo quería mostrar que justamente en la LUC, gracias a su amplitud impresionante, vos tenés visiones distintas sobre el delito. Porque, claro, si vos lo tratás como seguridad pública, seguridad pública, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo pueda salir a la calle, viste que se usa esa expresión, ¿no? Y que no tenga el riesgo de ser asaltado. Claro. O asaltado en mi propia casa. Claro. Pero bueno, no es la represión del delito. Hay delitos que no tienen nada que ver con asaltar personas en la calle o en sus casas, como el lavado de activos. Entonces, yo creo que está claro que, por ejemplo, en estas dos materias, seguridad pública y finanzas, donde los delitos tienen que ver, bueno, modificaciones al Código Penal también, cosas, incremento de penas, etcétera. Bueno, hay un marcado, una marcada orientación de derecha en este proyecto. Podés poner educación también, si vos querés. Relaciones laborales, ¿no? Bueno, varias cosas. El tema el asunto de las ocupaciones, que también ha sido muy controversial por la forma en la que la ley intentó regularlo. Pero el tema de la educación, que yo creo que es central, porque no es un tema, podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la izquierda y la derecha con la educación? Bueno, tiene mucho que ver, porque la izquierda tiene una visión de la educación participativa, ¿no? Por eso creó este sistema de representación de los docentes en los consejos, y más integral, ¿no? Es una educación integral que genera en los individuos capacidad crítica, por ejemplo. Esto lo vas a escuchar mucho en un discurso de izquierda. La derecha es menos participativa, que es eficientista. A la gente, esto tiene que funcionar rápido. La gente tiene que adquirir las habilidades necesarias para insertarse en el mercado de trabajo. Capaz que estoy haciendo caricaturas, ¿no? Pero hay como dos visiones distintas. Y en algunos artículos de la LUC, sobre todo, uno de los más polémicos tiene que ver con la eliminación de los llamados consejos desconcentrados en ANEP, ¿no? Solo queda un consejo. Como órgano colegiado de conducción queda el Consejo Directivo Central. Hay otro aspecto donde la línea parece, ya casi en el final, bastante clara, pero sin embargo también generó ruido en la interna de la coalición, y tiene que ver con empresas públicas en general, y muy particularmente ANCAP, y muy particularmente despenalización, de la desmonopolización de los alcoholes. De los combustibles. La despenalización del homicidio de los delincuentes y la desmonopolización. Sí, es bien que metas este punto, porque para resaltar que hemos entrado en una especie de escenario político post-COVID, y yo decía, bueno, se recuperó el debate ideológico, se recuperó el debate entre izquierda y derecha, pasó además, esto no pasa todos los días, pero cada vez se presentó con mayor frecuencia, la noticia política asociada a las discrepancias intracoalición. Sí. Durante los gobiernos del Frente Amplio, el Frente Amplio tuvo mayoría durante los 15 años, mayoría legislativa, quiero decir, salvo un breve periodo en el que desertó el diputado Gonzalo Mujica. Entonces, buena parte del debate político tenía que ver con que dentro del Frente Amplio no estaban totalmente de acuerdo en tales o cuales asuntos. Y la interna del Frente Amplio era noticia. Bueno, en este periodo, como vos decís, y en este caso sí, porque creo que dos de las medidas que se sacaron de la LUC tienen que ver con empresas públicas. La de ANCAP, que tenía que ver con
el monopolio de la importación, distribución y venta de combustibles que tiene ANCAP, se pretendía eliminar, y el uso de las líneas de Antel para la transmisión de datos por privados de forma obligatoria. Es decir, si yo quiero transmitir datos, voy a Antel y le digo, alquilame la red de fibra óptica que voy a vender internet. En fin, son dos medidas, imagínate, que tienen muchos años de debate en el Uruguay. Sí. Esta última, viste que según se anunció, no es que se sacó, es decir, se sacó de la LUC, pero se incorporaría. Sí, se incorporaría, es decir, esto es una cosa muy puntual. En la LUC había algunos artículos que se ocupaban de los temas de medios, en realidad. Algunos artículos que derogaban algunos artículos de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, ¿no? De servicio. Ley de medios es el término vulgar. Lo que decidieron fue, el gobierno decidió, acá no me queda muy claro quién fue el que salió ganando con esto, o más bien me parece resultado de algunas influencias cruzadas. Decidió eliminar esos artículos puntuales, incluyendo este de Antel, para redactar, y ya está elaborado, un proyecto de ley de medios nuevo. Así es. Más complejo, más... en su momento se dijo que tal como aparecía en la LUC, con 3 o 4 cosas sueltas, no iba a generar un ambiente jurídico claro y que era mejor hacer una nueva ley de medios, y por lo tanto se desglosaron estos artículos. Pero bueno, vos fíjate que para marcar diferencias dentro de la coalición y para marcar matices en esto de la derecha, y capaz que hasta para terminarle dando la razón a algunos de los que se molestan, vos fíjate que en este gobierno vos tenés desde el Partido Independiente, si le preguntás a cualquier miembro del Partido Independiente, creo que ellos siguen diciendo que son de centro izquierda. Así se define, ¿no? Más allá de cómo se los puede clasificar en función de propuestas o votaciones o lo que sea. Bueno, y tenés a Cabildo Abierto, que está en la extrema derecha, ¿no? Con rasgos similares. Que se enoja también cuando alguien dice eso, ¿no? Es muy cercano al fascismo, al nazismo, en varios componentes de su discurso. O sea que en realidad hay un espectro bastante amplio. Si vos querés algunos sectores, claro, el fascismo y el nazismo tienen elementos de derecha, pero ojo, porque no necesariamente son ultraliberales en materia económica, ¿no? Y no son para nada liberales en materia política y moral, sino más bien al contrario. Es una extrema derecha conservadora, pero con un componente fuertemente nacionalista, que es lo que lo acerca a los fascismos o a los nazismos. Entonces, allí pueden coincidir, de hecho han coincidido, con posturas que puede tener el Partido Independiente y sectores del Partido Colorado. Los sectores del Partido Colorado... Bueno, el Partido Colorado reivindica el vallismo en su conjunto, pero, digamos, los sectores con un perfil más socialdemocrático dentro del Partido Colorado, que son los que bloquearon algunas de estas iniciativas dentro de la coalición. Es decir, así como hemos tenido gobiernos de izquierda, y decimos izquierda como para simplificar, acabamos de decir que hicieron políticas de derecha. Mario Cayota siempre dice que hay que hablar de las izquierdas, en realidad. Pero bueno, yo creo que progresismo fue una palabra que se inventó para eliminar una caracterización que puede sonar como demasiado rígida, pero bueno, más o menos de izquierda pasamos a tener un gobierno más o menos de derecha. Pero dentro del gobierno, dentro de la coalición multicolor, también hay izquierdas y derechas. Pues así como en el Frente Amplio tenés la izquierda, que a veces se le llama radical, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, y la izquierda moderada. Pero, Astori, pero claro, pero los comunistas te dicen que Astori es neoliberal. Algún comunista, quiero decir, ¿no? Sí. Astori es neoliberal, o sea, está en la otra punta. Bueno, las coaliciones que gobiernan el Uruguay, incluyendo al Frente Amplio en esto de coaliciones, son coaliciones más o menos diversas y heterogéneas.
Ojo con esta coalición. Esta coalición que gobierna el Uruguay en este momento es la más heterogénea que ha tenido el país en toda su historia. Claro. Por lo tanto, esto es algo más o menos obvio, sus perspectivas de continuidad y desarrollo de un gobierno fluido no son muy positivas. Bien, eso que va a venir motivará nuevos encuentros. Esto, pequeño Alan, es otra historia. Mi querido Daniel Buque, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Más temprano. No, más temprano para vos, ¿no? Que mala palabra. Ya volvemos con La Mañana en Camino.